Comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que estén con nosotros, le damos nuevamente la bienvenida. Y en esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. De hecho, yo creo que uno de los más importantes que existen, porque pues es por el motivo y la razón por la que estamos aquí. Es una de las, yo creo que la principal razón por las cuales servimos a Dios. Pero bueno, antes de mencionarlo, quiero presentar a mis compañeros que juntos vamos a platicar con ustedes este tema tan interesante. Y queremos presentar a nuestra compañera Victoria. Bienvenida. ¿Cuál, señora? Buenas noches a nuestros radioescuchas que nos prestan atención en esta noche. Queremos darles la bienvenida también a las personas que se toman el tiempo de atendernos. También les damos la bienvenida, y a nuestros hermanos, que la paz del Señor more en sus corazones en esta noche. Así es, también le damos la bienvenida a nuestra hermana Margarita. Bienvenida. Sí, buenas noches, radio escuchas. Pues también, y la paz del Señor a los hermanos también que nos están escuchando y tomando ese tiempo de escucharnos, aunque sabemos que muchos están en horarios diferentes, pero tienen ese cuidado, ese bonito sentir de escucharnos y de participar. Pues ese tema también es muy interesante y tiene muchas dudas para aquel cristiano que no pues desconoce, ¿verdad? Lo que es la esperanza, pero va a ser muy interesante la plática de esta noche y esperamos que contemos con ustedes para cualquier pregunta que tengan. Así es, también le damos la bienvenida a Gerson. Señor. Muy contento, César, de estar acá nuevamente con ustedes y también de poder dar mi punto de vista, también tomar las Sagradas Escrituras para pues entender un poco más acerca de este bonito tema que tenemos el día de hoy. Así es. Y Eduardo, también te damos la bienvenida. Buenas noches a todos los radioescuchas y pues también bienvenidos a su programa, y esperemos que se queden con nosotros porque es interesante lo que vamos a hablar esta noche. Así es. Bueno, vamos a platicar, como ya bien lo mencionamos, un tema decimos muy interesante, muy importante: la esperanza del verdadero cristiano. ¿Y por qué hablar de este tema que hoy vamos a platicar? Decimos porque es de vital importancia que nosotros entendamos el porqué el pertenecer a una iglesia, a una religión, sea cual sea la cual tú te congregas. Estamos ahí porque tenemos una esperanza, una meta, un destino, algo que nos han de alguna manera enseñado nosotros. Yo no creo que alguien se encuentre en una iglesia, religión, solamente como un pasatiempo o a perder el tiempo. No, todos tenemos una meta, una esperanza. Si hablamos de la iglesia que Cristo fundó, bueno, Él trajo una nueva esperanza para pues los seguidores, ¿verdad? Los miembros, sus discípulos, la cual pues vamos a leer la Escritura, y de antemano pues les agradecemos su tiempo y les invitamos a que tomen su Biblia, porque vamos a leer pues muchos textos de la palabra de nuestro Dios, porque en eso está basado la esperanza, ¿verdad? Quedaron como testimonio de lo que nuestro Señor enseñó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, qué interesante es que ustedes también tomen su Biblia para que vayan haciendo una comparación de lo que vamos a ir hablando, vayan anotando también, y recuerden que nos podrán llamar el día de mañana al teléfono en cabina que usted ya conoce, área 714-602-8354, y no olvide que este programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, California, para todos ustedes, y ya nos puede también buscar en nuestras redes sociales, como son en Facebook como Nosotros Conversamos, o en Twitter también nos puede dejar sus comentarios en @nconversamos,
Nuestros correos electrónicos son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y en Yahoo también nos puede encontrar como nosotrosconversamos@yahoo.com. Bueno, vamos a, repito, hablar del tema de la esperanza del cristiano. ¿Cuál es la verdadera esperanza que trajo Cristo? Porque, repetimos, es lo que nos hace a nosotros el pertenecer a una iglesia. ¿Usted cuál es la esperanza de usted que nos sintoniza? Sabemos y entendemos que aunque es verdad que nuestro Señor trajo una esperanza, hay quien comparte una esperanza totalmente distinta, totalmente diferente a la que enseñó nuestro Señor. Y por eso vamos a platicar el día de hoy de ese tema tan interesante. Los invito, pues, ya habíamos mencionado, a que busquen su Biblia el Evangelio del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo número 16, para que lo vayamos entendiendo y nos sirva de introducción para que nosotros entendamos más acerca de esta esperanza que trajo nuestro Señor. Adelante. Bueno, dice así en Juan 3:16, para la gloria y la honra del Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para la gloria y la honra del Señor. Bueno, pues ya aquí empezamos, ¿verdad?, con un texto de la Escritura, donde nuestro Señor menciona el apóstol Juan de un acontecimiento muy, yo creo que el más grande de todos, ¿verdad? La manifestación de amor de parte de nuestro Dios para con el mundo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera manifestó nuestro Dios ese amor? Bueno, pues entregando al mundo para que muriera por nuestros pecados, siendo su Hijo perfecto, siendo su Hijo único, lo da, ¿verdad?, para redención de todo el ser humano. Y lo menciona, que todo aquel que en Él crea, en nuestro Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, ojalá las personas que amablemente nos escuchan, nos vamos a tener un momento porque es muy interesante y de aquí parte nuestro tema. Vida eterna es la promesa que trajo nuestro Señor. Pero vida eterna, ¿dónde? Vida eterna, ¿cómo? Y vida eterna, ¿para quién? Yo creo que esas tres interrogantes son indispensables para que entendamos nosotros el tema que vamos a platicar el día de hoy. Decimos porque hablar de la esperanza que trajo Cristo, bueno, la vamos a ir ahorita mencionando a lo largo de nuestro programa. ¿Y cuál es la finalidad de hablar de este tema? Bueno, número uno, que entendamos cuál es el propósito que trajo nuestro Señor. Y para que veas si tú compartes esta misma esperanza. Digo porque hay quienes, por ejemplo, un grupo religioso, cree que su esperanza es habitar aquí en la tierra para siempre. Tienen en su idea, en su pensamiento, que esa tierra nunca va a ser destruida. Otros piensan que van a heredar otros planetas, que cuando se mueren se van a poblar otros planetas. Otras personas creen en diferentes lugares ficticios, como son el purgatorio y en su momento lo que era el limbo. O sea, es importante entonces que definamos bien, ¿verdad?, cuál es la esperanza que trajo Cristo. Porque de la manera que si yo me digo ser su seguidor de Él, si yo digo que soy pues su siervo y que le estoy siguiendo a Él, bueno, entonces yo debo de alguna manera también compartir dicha esperanza que Él pues nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque yo no puedo estar siguiendo una esperanza que Él no prometió, o esperando algo que Él nunca anunció. Entonces es muy importante esto. Entonces, repetimos, Él vino a ofrecernos vida eterna. Pero vida eterna, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y para quién? Serán las tres interrogantes que con la ayuda de Dios vamos a ir platicando el día de hoy. Para eso los invito otra vez nuevamente a que busquemos otro texto de la Escritura, el libro de Mateo, capítulo número 4, versículo número 17. Es el Evangelio de Mateo, lo repito, capítulo 4, versículo número 17. En este texto de la Escritura nos menciona el inicio del ministerio de nuestro Señor. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, en conjunto con el otro texto que estábamos nosotros mencionando, ya nos menciona el lugar, ya nos menciona el dónde
vamos a recibir esa vida eterna. No vino anunciando nuestro Señor una vida eterna aquí en la tierra, como muchos lo creen. No vino anunciando vida eterna en otros planetas, como repito, muchos también lo creen. Vino anunciando una vida eterna, ¿dónde? En los cielos. Claramente aquí está mencionando la palabra de nuestro Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que hay quien ha manipulado, ya de alguna manera pues cambiado el sentido de las palabras diciendo, no, es que sí, el reino de los cielos es un gobierno que Dios tiene, pero que se va a establecer aquí en la tierra. Bueno, esa es una manipulación solamente del texto. Está claramente aquí diciendo que la esperanza es en el cielo. Y lo vamos a comprobar no solamente en ese texto, hay muchos textos más que vamos a decir. Pues como dice César, teníamos pues varios textos que nosotros encontramos donde nosotros hacemos caer pues esta mentira o esta suposición de que varias personas tienen que en diferentes lugares, porque Cristo a su iglesia le enseñó y le vino y le prometió algo. Entonces nosotros por eso seguimos a Cristo, porque nosotros tenemos pues una esperanza, como dice el hermano César. Nosotros tenemos trabajamos, buscamos a nuestro Dios porque tenemos una esperanza. Y también el apóstol Pablo le escribió una carta a los filipenses, que está en el libro de los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra esperanza de nosotros no está en esta tierra, ni en un lugar intermedio como es el purgatorio, como es nuestro lugar. Nuestro destino es ir a morar al reino de los cielos. Está bien claro el pensamiento que tenía el apóstol Pablo, y que le enseñaba a sí mismo a la iglesia, y le decía, ¿dónde es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Porque cuando una persona tiene una aspiración para una ciudadanía, pues obviamente que el primer paso que tiene que hacer es aplicar para esa ciudadanía. El apóstol Pablo le aclaraba a la iglesia de los filipenses que nuestra ciudadanía no es en esta tierra, si no estuviéramos haciendo una aplicación para quedarnos en esta tierra. Y el apóstol Pablo les está diciendo claramente, nuestra ciudadanía no es en porque es en el reino de los cielos, porque de allá también esperamos ¿a quién? Al Salvador, ¿verdad? Así es. Entonces, hasta ahorita ya hemos definido dónde va a ser. Es en el reino de los cielos. Pero puede decir alguno, bueno, es que esos textos no me dan a entender eso. Bueno, ya mencionamos dos, pero aún así, claramente el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de los filipenses y le dice, nuestra ciudadanía. No habla, la ciudadanía de otras personas, está hablándole a la iglesia y dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa era la meta que tenía la iglesia y tiene actualmente como esperanza. La esperanza del cristiano es el reino de los cielos. Fíjate, César, algo que yo me estaba recordando. Toda persona, de hecho desde el tiempo del pueblo de Israel, todos aquellos que creyeron que existía un Dios y que el Dios al que servían y que creían no estaba sobre la faz de la tierra ni habita. Bueno, habita porque Él mora, es omnipresente y Él está en todo lugar, pero su trono, su reino es en los cielos. El pueblo de Israel, el apóstol Pablo narra que cuando ellos salieron de Egipto, ellos recibieron promesa de tierra material. Sin embargo, menciona inclusive cuando habla de Abraham, dice que Abraham, teniendo la tierra, vivió en la tierra prometida como extranjero, como peregrino, porque anhelaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, de eso está hablando. Y también habla del pueblo. Dice que si hubiesen estado pensando en la tierra, pues de donde salieron, pues tenían tiempo para regresar. Dice, pero los que creían en Dios, los verdaderos creyentes, dice, tenían una esperanza más grande, una esperanza mayor. Y dice, porque si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, tenían tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, dice, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de haberse llamado Dios de ellos. Y todavía no estaba la promesa del Señor Jesucristo. Sin embargo, como ellos creían en Dios,
querían estar en donde estaba nuestro Dios. Pero ya la promesa, cuando llegó Cristo, pues hizo la promesa de entrar a su vida, en la vida eterna, y precisamente en el reino de los cielos, lo que aquellos sin tener la promesa lo anhelaban. El apóstol Pablo en la 2 de Corintios capítulo 5 versículo número 1 dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es la bendición que el apóstol dice, y el apóstol habla lo que el Señor le inspiraba. Tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nada que ver con las cosas materiales que algunos hombres lamentablemente esperan. Yo tengo un comentario, y quiero aclarar en esto. Nuestra esperanza es diferente a la esperanza pues que enseña la iglesia romana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nuestra enseñanza es la que enseñó la primitiva iglesia, comenzando desde el Señor Jesucristo. Él decía: no os hagáis tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón puede corromper, sino, nos decía él, hacer tesoros en el reino de los cielos, donde el ladrón no puede, ni la polía no puede corromper. Nos hace trasladarlos a algo celestial. Precisamente por eso se llama esperanza. Porque si nosotros nos ponemos a pensar terrenalmente, materialmente, ya no es esperanza, porque el cuerpo material ya lo tenemos, ya lo vemos. Nuestros ojos, nuestras manos, corremos. Si queremos ser felices, tratamos de ser felices con nuestra familia. Eso ya no es esperanza, porque ya lo estamos recibiendo. Esperanza es algo que no lo tenemos, pero lo deseamos, lo creemos. Entonces, eso precisamente el apóstol Pablo lo dijo bien claro: si a Cristo conociste en la carne, ya no le veremos así. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pues en este caso nosotros no lo conocimos en la carne, pero el apóstol Pablo y la primitiva iglesia, ellos lo conocieron en la carne. Pero dice el apóstol Pablo: ya no le veremos así. ¿Cómo le veremos? De una manera gloriosa, de una manera celestial. Pero pues el católico no. Ellos tienen ese pensamiento de que pues así materialmente como estamos, así vamos a resucitar, siendo que nosotros pensamos en un cuerpo glorioso, celestial, ya no corruptible, ya no humano. Así es, muy bien. Y decimos porque también aquí existe otro interrogante. El apóstol Pablo también ahí en la 2 de Corintios, del capítulo 4, versículos 17 y 18, él mencionaba claramente que nuestra esperanza no debe ser fija en las cosas materiales. Decía él, no poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y luego, bueno, aquí estamos mencionando esta parte de la escritura porque también queremos ver otra parte, en las cuales el hombre de Dios dice que lo que se ve no es esperanza, y lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, si aspiráramos a algo material, si yo quisiera que mi esperanza fuera solamente aquí en la tierra, bueno, aquí en la tierra ya puedo empezar a disfrutar el paraíso, como dicen los testigos de Jehová, muy bonito. Hay lugares muy bonitos que incluso hasta toman como base para ponerlas en sus publicaciones, fotografías y lugares muy bonitos aquí en el mundo, que es con lo que les permite a ellos darse una idea del futuro paraíso que dicen que va a existir una vez en el tiempo futuro. Pero lo que se ve, dice el apóstol claramente, ¿para qué esperar? Y también el apóstol Pedro mencionaba en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo del 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y como dice el hermano César, pues miramos lugares muy bonitos en esta tierra, sí, por aquellos lugares de Hawái o por estos lados de México, de Cancún, o lugares paradisíacos que miramos nosotros que están tan hermosos, pero nosotros también hemos visto que cuando la naturaleza misma hace estragos, esos lugares quedan feos y desiertos. Entonces, si el apóstol Pablo dice que esperamos nuestra herencia, que es incorruptible, inmarcesible, entonces no está hablando de estos lugares.
está hablando de unos lugares más especiales. Entonces la herencia no está hablando de que sea en este lugar específicamente en la tierra, como dicen algunas religiones, ¿verdad? Así es. También otra cosa muy importante, aparte de los textos que nosotros hemos ido mencionando, en todos mencionamos que es el mismo lugar. Ahora estamos mencionando ya dos hombres de Dios, dos apóstoles. Primero, el Señor, nuestro Señor, lo dice claramente, ¿verdad? En las bienaventuranzas, en el sermón de la montaña, Él habla. Y aunque menciona de alguna manera la tierra y un texto del cual, sobre todo los testigos de Jehová, se han basado principalmente para su enseñanza, no es realmente lo que ellos piensan. El Señor hablaba del reino de los cielos. Los apóstoles también, ya mencionamos el libro de los Filipenses, el libro de Corintios, cartas del apóstol Pablo, y también ahorita mencionamos al apóstol Pedro, otro hombre de Dios, que no compartió una herencia diferente, no compartió un pensamiento distinto o una esperanza completamente fuera de lo que los hombres de Dios enseñaban, sino que él lo decía, porque tenemos, y esa es su carta universal, no solamente hacia una iglesia en particular, sino en su iglesia, a la iglesia universal le dice claramente, porque tenemos una esperanza y una herencia reservada en los cielos para vosotros. Y otra parte de la que yo quería mencionar aquí, que es muy importante, es ¿cuántos son vosotros? Porque también, por ejemplo, los testigos de Jehová limitan el espacio en el cielo a un grupo pues muy contado de 144,000. Y si vemos cómo el Señor en el primer texto que mencionábamos dice claramente, para que todo aquel que en Él crea, no pone un límite, no pone una cifra, no pone una cantidad exclusiva, sino dice para todo aquel que en Él crea. Y por eso decíamos, ¿quiénes son aquellos que creen? Bueno, los que aceptan su palabra, los que aceptan su voz, pero sobre todo la esperanza es celestial. Sí, César, mira, con la ayuda del Señor yo quisiera darle lectura a dos versículos de la primera carta que el apóstol le escribe a los Corintios en el capítulo 15. Lo quiero leer desde el verso 24 al 37 para que con la ayuda de Dios podamos entender a qué es que se está refiriendo o de lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo, ya que nosotros estamos mencionando aquí la creencia que tiene el católico de que ha de resucitar en este cuerpo material, en este cuerpo visible. Esa es su esperanza, de resucitar en este cuerpo que se siente, que se mira, que se toca, que tiene poder de caminar, de respirar, de oler. Y el apóstol Pablo es muy claro cuando habla aquí. Y quiero leer desde el verso 34 para que entendamos, ¿verdad?, lo que dice en el 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El tener una conversación acerca de que en qué materia o en qué forma vamos a resucitar, haciéndolo de una manera necia, pues solamente estamos corrompiendo la buena enseñanza que el Señor nos ha dado por medio de su santo siervo, ¿verdad?, el apóstol del Señor. Pero dice en el 34, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Y dice en el verso 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y a la misma vez da la contestación en el verso 36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí está bien clara la escritura, César, cuando dice el apóstol Pablo, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Ciertamente hay un alma que el Señor ha puesto en ese cuerpo. Y cuando dice el apóstol Pablo, dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Estás enterrando al cuerpo material. Y cuando dice sí, que lo que va a salir es el grano desnudo, se está refiriendo al alma, que va a tener esa separación, y el alma no se ve. Entonces la esperanza que nosotros tenemos es una esperanza en el alma, lo que el alma va a recibir, y el alma no se ve. El alma no es algo que se pueda tocar, oler o palpar físicamente. Entonces la escritura, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo es claro, lo que va a resucitar es el grano desnudo. O
sea, el alma desnuda del cuerpo físico, no es algo que va a tener una forma física tocable que se pueda oler o que se pueda palpar, lo vuelvo a repetir. Entonces, pues si está el católico pensando en que su cuerpo físico va a volver, ¿verdad?, a resucitar, y es el que van a ver y van a poder tocar, pues bueno, les leo nuevamente el verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero es una necedad. ¿Sabe qué, hermano Ramón? Hay algo que a mí me sorprendió. Esto lo estamos ahorita viendo nosotros, pero lo sorprendente es de que muchos católicos no saben que en el credo y en el catecismo habla de la resurrección de la carne. Muchos católicos creen confiadamente que sí, o sea, porque ahorita estábamos viendo al principio que para dónde, que vida eterna, ¿dónde? Bueno, ya estamos comprobando que es en los cielos. Así si es. uno le dice al católico esto, no nos va a decir que no, porque ahorita nos podría decir uno, oh, no, pues si yo también creo que va a ser en el cielo. Claro. Si le decimos, bueno, los malos también se van a ir al infierno, no, yo también creo eso. Entonces, aquí el punto de la diferencia no es tanto el lugar, aunque ya estamos mencionando por los que también de otras iglesias no creen que la esperanza sea celestial. Pero los católicos sí creen en lo celestial, ese no es el problema. El problema es que muchos de ellos, y lo digo con seguridad, no saben que ellos se les ha dicho, o que en su doctrina está, que van a resucitar en la carne. Ese es el problema. Sí, o sea, muchos aquí creen el apóstol Pablo es en claro el alma. en eso, ¿verdad? Muchos creen en el alma. Así es. Otros no creen en el alma, como esos sí están de a tiro acabados. Esos ni en el alma, ni en el cielo, ni mucho menos. Y solamente limitan el grupo de a 144,000, eso sí de por sí. Aunque salieron de ellos, pero de todos modos. Pero si leemos, por ejemplo, Colosenses 1:5, la carta del apóstol Pablo, y con ese texto yo creo que confirmamos una vez más que el lugar es celestial, para que después hablemos un poquito acerca también de eso, del alma y de la resurrección de la carne. Pero para concluir la parte donde es nuestra esperanza, vamos a leer el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 5. Sí, dice así para la gloria del Señor, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hasta ahí. Sí. Si lo analizamos bien, nos menciona la esperanza que os está guardada en los cielos. Y lo dice, donde se habla de esa esperanza celestial, en el verdadero Evangelio. Ahí claramente lo está diciendo. De la cual habéis oído, no en los predicadores falsos, no en la ley humana, no en tal libro o en tal como haya sido, sino claramente lo está diciendo, la cual habéis oído en el verdadero Evangelio. Entonces el verdadero Evangelio, ¿qué muestra? Una esperanza celestial. ¿Dónde? En el cielo. ¿Para quién? Para el alma. Yo tengo también un último texto, dice en la segunda de Pedro, en el capítulo 13, en el versículo 13, dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces vamos otra vez a regresarnos al punto donde dice que no puede ser esta tierra, ni puede ser este lugar, porque dice aquí cielos nuevos y tierra nueva. No dice, como dicen a los testigos de Jehová o muchas otras religiones, restaurada, no. Dice nuevo. Lo nuevo está nuevo y lo restaurado está restaurado. Aquí dice la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces queda aclarado que no es en este lugar, la vida eterna no la tenemos la esperanza en este lugar, ¿verdad? ¿Por qué no, hermana? Bueno, ya eso es de parte de Dios. Así como Él al hombre lo determinó a ciertos años de vida, le puso un límite también. Vea, es muy difícil que el ser humano hoy llegue a 150 años. Así como Dios le puso un término de días al hombre, también le ha puesto un término de días a los cielos y a la tierra que nosotros vemos materialmente. Pero así como Él tuvo el poder para hacer esta tierra, Él tiene el poder y Él ha prometido hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva, no materialmente como la que nos ha dado en este tiempo. Bueno, esa es la explicación de ese texto. Cielos nuevos, tierra nueva, es la que esperamos nosotros, ya no en un cuerpo material,
ya no. Más adelante seguiremos dando más textos para que pues nuestros amigos tengan un concepto más amplio de lo que es la esperanza del cristiano. Así es, ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos, como ya decía nuestro compañero, mucha información, pero quédese con nosotros. El tema está muy interesante. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando de la esperanza verdadera del cristiano. Si usted nos acaba de sintonizar, vamos a solamente mencionar que el Señor Jesucristo trajo una nueva esperanza totalmente distinta a la que tenía el pueblo de Israel. Ellos sí se les prometió heredar la tierra y Dios les cumplió también. Entonces, con eso nos damos cuenta de que nuestro Dios cumple sus promesas. A ellos les prometió que iban a heredar una tierra material, se las dio. Y todavía, pues hasta el momento Dios se las permite que ellos pues la tengan. Hablando de la esperanza que trajo nuestro Señor, y platicábamos antes del corte que es una esperanza celestial, mencionamos muchos textos de la Escritura donde nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles también confirmaban que la esperanza es celestial. Y que incluso veamos claramente cómo nuestro Dios en esa esperanza celestial no se limita, o sea, no hay un límite de, podemos decir, una cantidad solamente, bueno, no, nada más tanto se pueden ir, como dicen los testigos de Jehová, solamente 144,000 se pueden ir al cielo. No, esta es una esperanza celestial y no tiene límite. Por eso es, incluso en la revelación que Dios le dio al apóstol Juan, habla de una grande muchedumbre que nadie podía contar y que estaba en los cielos. Entonces, no se puede limitar, para que tú, que a veces escuchas esos comentarios, pues no te los creas. La esperanza de vida eterna es para todo aquel que cree, como lo mencionamos. Tú crees, tú tienes la oportunidad de vida eterna en los cielos. Claro, si no crees, pues no. Entonces estamos platicando de eso. ¿Para quién es la vida eterna? ¿Dónde va a ser la vida eterna? ¿De qué manera, verdad, va a ser? Porque es el propósito principal. Yo voy a decir algo muy importante desde el corte, que muchos católicos desconocen, y esto es cierto. Y ojalá si alguno de los
pues muchas personas que nos sintonizan y les damos las gracias por hacerlo, nos están sintonizando. Hay quien sí sabe que la doctrina católica establece en sus doctrina de ellos lo que es la resurrección en la carne, opuesta totalmente a lo que enseñó Jesucristo, pero lo establecen. Hay quien no sabe. ¿Por qué? Porque nunca ha estudiado, nunca ha leído ni siquiera su mismo catecismo, ni sus mismos libros, pero de que lo enseñan, lo enseñaron. Y yo quiero mencionar esto que es muy importante, porque para que veamos la diferencia. Ya mencionamos las cartas de los apóstoles a las iglesias, donde se enseñaba claramente la resurrección espiritual y la esperanza celestial. Pero al ya no haber hombre de Dios en la tierra, cuando Dios levanta su iglesia y fue oculta, ya no había hombre de Dios, ya no había revelación de Dios. ¿Y qué empezaron a creer los hombres? Bueno, en ideas propias de hombres. Como resultado fue lo que se empezó a definir en el concilio de Nicea en el año 325 y que se le puso por nombre credo. Entonces vamos aquí a nuestro compañero nos va a leer un fragmento, ¿verdad?, de eso que se enseñó en aquellos años. Estamos hablando ya de casi 400 años después, o más de 300 años después de que vino nuestro Señor, y ya empiezan con una enseñanza totalmente diferente. Pues cuando íbamos a lo que le llamábamos, cuando éramos católicos, íbamos al catecismo, lo que le llamábamos al catecismo de niños, nos enseñaban este rezo que le llaman el credo. Y en los últimos capítulos dice: creo en la resurrección de la carne, que Cristo dará nueva vida a los cuerpos mortales. Y luego seguía diciendo: y la vida eterna, allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitan luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios es el Señor, les dará su luz y ellos reinarán por los siglos. Amén, amén, así sea, ven Señor Jesús. Eran las últimas palabras que decíamos. Pero si decíamos con todas las palabras completas: creo en la resurrección de la carne, ¿verdad? Y lo siguen creyendo. Al menos está apuntado ahí todavía. Si usted busca, por ejemplo, busque usted en internet el credo y le va a salir, o póngale la resurrección en la carne, y ahí le va a aparecer que todavía es una creencia actual. No ha sido modificada, al menos en ese aspecto. Pero mucha gente no lo cree. Eso es lo que me sorprendí, de que mucha gente, tú le preguntas y no te van a negar: oh no, yo también creo en el cielo, oh no, yo también, mi esperanza es irme al cielo. Bueno, y algunos dicen: no, bueno, sé que a lo mejor no soy tan bueno y a lo mejor me toca el purgatorio. Creen en el purgatorio, creen en el alma. Sí, creen que existe un ser espiritual que va a dar cuenta delante de Dios. Creen que existe el cielo, el infierno, el purgatorio. Pero muchos no creen, y no porque se nieguen a hacerlo, sino porque no conocen. No conocen que, por ejemplo, ellos dividen todo muy bien, dicen, organizado. Cuando están vivos se les ha enseñado que cuando ellos mueren hay 3 lugares a donde se van a ir su alma. Ellos están seguros que es el alma. Y dicen: no, pues si me porto bien me voy a ir al cielo, si me porto más o menos me voy a ir al purgatorio. Y ya después me voy, y si muero en pecado mortal o soy muy malo, me voy a ir al infierno. Y ellos están convencidos de que es el alma, y en ese aspecto tienen razón. El problema no es ese, el problema es que luego dicen: bueno, pero después, cuando se llegue al tiempo de la resurrección, cuando el Señor venga por su iglesia y tenga la resurrección, ellos van a su alma, de donde esté, si está en el infierno, de allá va a salir su alma y va a volver a tomar el cuerpo que tenían en vida. Si estaba en el cielo, va a dejar ese lugar espiritual de descanso y va a venir a tomar el cuerpo que tenía en vida. Y si no estaba en el purgatorio, si no es que lo hubieran sacado antes, porque también va a venir a tomar este cuerpo. Ese es el problema, que muchos no creen, y no porque digo no lo quieran creer, sino muchos, más bien dicho, muchos desconocen, no saben que en su doctrina de ellos está la resurrección en la carne, totalmente opuesto a lo que enseñó Jesucristo. Y que en la enseñanza que ya vimos, que el hermano nos hizo favor de leer el texto del apóstol Pablo, donde habla a la iglesia claramente de la resurrección, no se menciona tal cosa, sino dice claramente que va a ser una resurrección espiritual, una resurrección en la que sí se le va a dar al alma un cuerpo, en la que sí el alma va a ser revestida de un cuerpo, pero glorioso, o de corrupción también, pero no va a ser de la carne, aunque sea corrupto,
aunque sea para los que no hicieron la voluntad de Dios, tampoco va a ser de una manera material. Y ellos sí, lo tratan de ilustrar de una manera similar, en esto sí, similar a lo que hacen los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová es lo que creen también. Ahorita se mueren, más que ellos sí no creen que van en... son las diferencias que hay. Mientras el católico sí cree que se muere y se va al cielo, purgatorio o infierno, el testigo de Jehová no. El testigo de Jehová, y perdón por los que me están escuchando, pero nos comparan a los animales. Ellos creen que se mueren y ahí se acabó todo. Hasta el día de la resurrección, ellos piensan que de ahí Dios va a volver a hacer que el cuerpo salga, incluso hasta lo ven como de película, salga de la tierra y se vaya a restablecer a una edad pues joven y restablecido completamente. Ellos sí. Yo tengo un texto y también quiero hacer una pregunta. Si el católico cree, porque así lo expresan en su credo, que van a resucitar en carne, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo en la Biblia nos dice: pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios? Y luego explica: ni la corrupción hereda incorrupción. También nos da la razón de por qué la carne no puede entrar al reino de los cielos. Y curiosamente, cuando hablaron de este tema con este Monseñor Posadas Ocampos, alguna oportunidad en Guadalajara, en el radio también, le preguntaban, y al que lo quemaron, ¿cómo va a resucitar? Pues así, en cenizas, va a resurgir de las cenizas, y al otro muerto, pues el que está en el panteón, pues normal, se va a levantar y va a caminar, así como porque ellos dicen que va a tomar el cuerpo que tuvo en vida para la resurrección. Y le preguntan, y por ejemplo, si una persona se cayó en el mar o se ahogó en el mar y se lo comieron los tiburones, y bien curiosa su respuesta, porque dijo, pues ese no va a resucitar porque ya no tiene cuerpo, es que lo perdió desafortunadamente. No, pero el que se quemó también ya no lo tiene. Entonces tienen una forma de pensar, como decía el hermano Ramón, muy material, la mente, pues obviamente porque no tiene la mente de Dios, pero Animal. tiene la mente muy literal, muy terrenal, muy para ellos no hay ningún tipo de explicación, ¿verdad? Y es ilógico porque así como la resurrección no va a ser material, no va a ser corporal, pues el purgatorio tampoco existen, que es una etapa que ellos pues dicen que van a pasar antes de la resurrección, van a pasar por el purgatorio, pero vemos que en las Sagradas Escrituras tampoco nos habla de ese lugar del purgatorio, más sí nos habla de el infierno y el altar, el seno de Abraham, que es donde van las almas que fueron fieles y que creyeron en Cristo. Y fíjate que la cosa es de que, por ejemplo, si las personas no saben la esperanza que tienen en su enseñanza, porque ellos nada más dijera yo, por instinto, saben que van a resucitar, sí, nos vamos a ir al cielo, vamos a estar allá con Dios y todo, pero no saben de la esencia de la enseñanza que ellos tienen, cómo los están engañando. Pero ya, por ejemplo, ahorita que nos están escuchando, amigos Radio Escucha, tú que eres católico, sabes que la doctrina católica dice que el día de la resurrección o del juicio final vas a recobrar el cuerpo material que tienes y vas a ser reencarnado para seguir en la vida eterna. Te das cuenta que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, conforme lo leímos en el programa, al inicio del programa, todo eso, la verdad, pues no tiene ningún fundamento bíblico. Y ellos lo entienden así, decía nuestro hermano César, porque ellos no tienen la hermana decía, el pensamiento espiritual. El apóstol Pablo decía, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. De lo que estamos hablando, de la resurrección del alma y del espíritu, esto es espiritual, pero ellos, como no tienen la mente de Cristo, pues son el hombre animal, decía el apóstol, no percibe las cosas que son del espíritu. Pero buenos que son para criticar a los demás. Mira, en uno de los folletos que se llama La Muerte, folletos que han hecho ellos de dibujos, ¿verdad? Para ilustrar a las personas.
En ese folleto que dice la muerte, dice: Cristo nos enseñó que los hombres solamente mueren una vez. No te dejes engañar ni confundir a aquellas personas de otras religiones o sectas que dicen que existe la reencarnación. Esto no puede ser posible. Esta gente equivocada piensa que ha tenido varias vidas y que en su vida pasada fueron otra persona, y que cuando se mueren vuelven a nacer en otro cuerpo. Esto es mentira. O sea, niegan la reencarnación, pero afirman que sí van a... Bueno, no vas a reencarnar en vaca o en otro animal o en otra persona, pero sí vas a reencarnar en tú mismo. Y imagínate, como dice el hermano, si por desgracia eras feo, ya qué esperanza vas a tener que pueda hacer otra vez algo diferente. Y si hiciste la voluntad, y si no hiciste la voluntad de Dios, menos, porque claramente su doctrina de ellos dice que vas a recibir un cuerpo totalmente deformado. Imagínate. Bueno, los que no hicieron la voluntad de Dios, los que hicieron algo que no va de acuerdo a la escritura, pues van a recibir toda esa... Pero pregunta, ¿van a estar juntos? ¿Qué piensan ellos al respecto? ¿Va a estar el feo, el que vivió justamente y va a resucitar en el cuerpo con una figura agradable? ¿O no? Pues ¿Y el feo qué? ¿Van a estar, pues van a resucitar para la tierra? ¿Qué piensan ellos al respecto? Bueno, cuando resuciten en la tierra, sí. En la tierra, según ellos, sí. Porque todos van a resucitar, sí. Mira, esa doctrina, decimos, ha perdurado a lo largo del tiempo. Nosotros mencionábamos ahorita lo del credo en el año 325 después de Cristo, el concilio de Nicea, donde menciona pues el credo. Y también después, si usted lo busca en el artículo número 12 de este mismo credo, se vuelve a mencionar lo que es la resurrección en la carne. Yo quiero mencionar este fragmento porque voy a mencionar también lo de un libro que dicen ellos también. La muerte no es definitiva, solo perdura el alma que va al cielo, purgatorio o infierno, según los actos de la persona. Sino que al fin del mundo, Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, quienes merecieron el cielo, purgatorio, ya que este es un caso previo para purificar el alma. Y van a resucitar en la carne y tendrán un cuerpo glorioso, como el de Jesucristo después de su resurrección. Y lo ya mencioné, el cuerpo glorioso ya se explicó en el artículo número 5. Hay un libro que también es muy interesante que se llama Curso Superior de Religión, escrito por Rafael Faría, el presbítero Rafael Faría. Es un libro autorizado por la Iglesia Católica, que incluso ha servido como eso, como su nombre lo dice, como un curso, como si fuera el catecismo, pero habla de toda la doctrina de la Iglesia Romana. Está autorizado por el entonces... Bueno, se le mandó una copia de esto al que iba a ser Pablo VI, Giovanni Battista Montini, pero está aprobado desde 1942 y tiene, como cualquier otro libro aprobado por el Vaticano, lo que es el Nihil Obstat y el Imprimatur, por si alguna persona cree que no es válido. En la página número 160 de la lección número 69 y del párrafo número 291 menciona lo mismo, la resurrección de los cuerpos. El artículo número 11 habla del credo, nos enseña que al fin del mundo los hombres resucitarán, esto es, que el alma de cada hombre volverá a juntarse con el cuerpo que tuvo en la tierra, para no separarse de él. Imagínate, una vez que el cuerpo se una al alma, ya te molaste. O sea, si te tocó otra vez un cuerpo feo, ya te molaste. Porque así dice, imagínate, no todos los hombres resucitarán en el mismo estado, mientras los cuerpos réprobos aparecerán espantosos y llenos de ignominia. Imagínate, si aquí estabas feo y luego no hiciste la voluntad de Dios, al rato vas a tener 3 ojos, o no sé cómo se lo piensen ellos. Pero los justos, a semejanza de Cristo, tendrán los dotes de un cuerpo glorioso. Y curiosamente aquí mencionan 4 características de lo que sería un cuerpo glorioso. Número 1, dicen ellos, la impasibilidad, que consiste en que el cuerpo no estará sujeto al sufrimiento ni a la muerte. O sea, no vas a sufrir ni a morirte. Así es. Luego sigue la agilidad, que consiste en que podrás trasladarte en un momento a lugares muy remotos. Luego la claridad, que consiste en que serás vestido de incomparable gloria y hermosura. Ese es los cuerpos gloriosos.
Y el cuarto, la sutileza, que consiste en que vas a poder atravesar paredes o cosas materiales como lo hizo Cristo cuando resucitó. Eso va a ser cuando tengas el cuerpo glorioso, si te portas bien. Ahora, la pregunta que yo me hago es, si los que se condenan, por decir así, si los que hicieron lo malo, esos iban a morir, porque las Sagradas Escrituras dicen de que la muerte será atada. Y cuando dice será atada, será para buenos y malos, porque tú mencionaste entre la primera característica de ellos que tienen esos cuerpos, es que no existe la muerte en ellos. Pero para los justos, para los que hicieron, para los otros sí. Acuérdate, los otros van a ser espantosos, llenos de ignominia. Esa es la muerte para ellos, el ser feos, el ser horribles, el ser monstruos que van a estar dentro de esa es la muerte. Y el cielo para los otros es poder... Estaban mejor así como estaban. Yo lo que veo, la contrariedad que yo veo, es que ellos están... porque las Sagradas Escrituras dice de que la muerte será atada, ya no va a existir, tanto para buenos y tantos para malos. Algunos malos se van a querer morir, mejor en vez de seguir sufriendo y padeciendo, se van a querer morir. Pero ellos, el católico le da esta característica de que no va a existir la muerte nomás para los buenos, cuando la Sagrada Escritura nos dice que va a ser parejo para todos. Sí. Yo tengo un pasaje de las Sagradas Escrituras porque quiero aclarar, nosotros sí creemos en la resurrección, pero no que va a ser carnalmente, sino que va a ser en un cuerpo espiritual, en un cuerpo glorioso, será celestial. Al Señor Jesucristo le llegaron preguntando acerca de la resurrección. Y vamos a ver la respuesta del Hijo de Dios en la tierra. La respuesta de él le dijo a estos hombres que le preguntaban: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar en aquel siglo la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces vemos cómo se contradice la esperanza del católico a la esperanza que enseñó el Señor Jesucristo. Porque ya desde aquel tiempo estaban confundidos. Ese texto habla de que fueron con el Señor Jesucristo y le preguntaron que una mujer se había casado con un hombre y el hombre se había muerto y se había casado con el hermano y luego se había muerto el otro y se había casado con el otro hermano y así sucesivamente como 6 o 7 veces. Entonces le preguntaron: ¿y cuál de todos va a ser su esposo allá en el cielo? Porque ellos también pensaban así, que iban a hacer. Y Cristo le aclaró con ese texto, les dijo: allá en el cielo no son como aquí en la tierra, les quiso decir, allá nadie se casa ni se da en casamiento. Simplemente así les dijo, ¿verdad? Entonces vemos que no nomás el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo que allá no puede entrar carne ni sangre. Otra característica que nos da el Señor Jesucristo, porque era precisamente, ellos estaban refiriendo exactamente al casamiento, que con cuál de todos iba a resultar. Entonces, va a ser el esposo. Es otra característica que no va a ser carnal allá en el reino de los cielos. Entonces son textos. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es su base para decir que va a ser? Es que el catecismo católico solo se limita a decir: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Pero ya como dijo el hermano, trataron de especificar qué tipo de resurrección va a haber, unos feos, unos bonitos, según cómo te hayas portado. Pero aquí en la resurrección, aparte todavía tendríamos que hablar de la condenación. Es apenas en la resurrección, después de haber, unos estaban en el infierno, otros estaban en el cielo y otros en el purgatorio, ¿verdad? Entonces resucitaron, según ellos, ¿verdad? Y entonces unos están feos y otros están bonitos. Los bonitos traspasan las paredes, son ágiles, corren y no sé cuántas cosas. Y los feos, pues no les toca nada, ¿verdad? Los pobres. Ese es su martirio. O sea, esa es la condenación, que van a resucitar un poquito más feitos y defectuosos. Ese es el principio apenas. Ese es el principio. Sí, porque fíjate, estamos hablando de la resurrección. Si los buenos van a resucitar, ya vemos muchos resucitados. Me cuento. Bueno, pero es que mira, aquí hay algo que también está como contradictorio. Porque eso es la resurrección solamente. Pero fíjate, ¿de qué te sirve a ti tener un cuerpo glorioso con esas características que ya mencionamos? Si te vas a regresar al cielo, porque obviamente no te vas a quedar aquí,
Porque ellos después, si tú sigues leyendo la lectura y su enseñanza de ellos, podemos decir que son 3 pasos, como ellos lo mencionan. Número 1, estás vivo, te mueres por primera vez, o sea, bueno, no que te mueras muchas veces, sino que te mueres. Y ya tu alma tiene 3 destinos: cielo, purgatorio e infierno. Y tu alma se va a aquellos lugares. Viene la resurrección. Tu alma de allá va a regresar a tomar el cuerpo, ahora sí, el glorioso o el corrupto. Según las obras. Según como te hayas portado. Pero después tienes que regresar al lugar de donde viniste. Y eso es lo que yo a mí me causa, por ejemplo, bueno, si yo fui premiado con un cuerpo glorioso, ¿cómo voy a regresar al cielo si ya no me van a dejar entrar? Porque la doctrina establece que ni carne ni sangre puede entrar al reino de los cielos. Ahora ellos pueden decir, bueno, puede ser un cuerpo espiritual, pero un cuerpo espiritual no ocupa nada de lo que dice aquí. O sea, un cuerpo espiritual no ocupa ser ágil para atravesar algo, porque no se necesita. No ocupa estar o sea, todos los beneficios que va a tener el cuerpo espiritual, o dicho material, de los buenos, no lo necesita un cuerpo espiritual. Y si hablamos del cuerpo corruptible o el cuerpo de los malos, dice que es horrendo, espantoso y todo eso, y volvemos a lo mismo. No puedes regresar al purgatorio o al cielo o al infierno, porque de la misma manera algo material no puede estar allá. Entonces ahí donde ya te quedaste atorado. Una de dos: o te quedas con los testigos aquí a vivir según la esperanza de ellos, y ya mejor te quedas aquí, pero como no te puedes quedar aquí porque todo esto va a ser destruido, ¿dónde te vas a ir? O sea, eso es también porque los testigos también se van a creer, pero cuando todo se destruya, ¿a dónde van a no va a haber el famoso paraíso que ellos piensan o pintan en sus libros? Nunca va a existir. Mucha confusión, ¿verdad? Hay muchas cosas, como mira, del lado del catolicismo romano, por decir de esta manera, como para ellos existe el purgatorio, da la posibilidad de que los ricos que pueden pagar muchas misas y todo eso, hayan sido malos, pero como van después de la muerte, y pueden haber sido hasta asesinos y haber cometido muchas cosas malas, pero según el católico en el purgatorio, lo pueden trasladar del infierno, lo pueden pasar al reino de los cielos. Y cuando resucite, con dinero todo se puede. Ajá, y cuando resucite, ¿qué van a decir aquellos que recibieron cosas malas? Bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y resultaste que saliste hasta más bonito. Sí, pero acuérdate que el dinero nomás te sirvió para salir del purgatorio y te fuiste al cielo. Y al final, ¿cuántas vas a tener? Es que la recompensa de los buenos. Pero volvemos a ver, ahí estamos atorados. Mira, ¿qué va a pasar después de la resurrección? Bueno, y usted quiere saberlo, bueno, pues tiene que sintonizarnos mañana porque el tiempo ya se nos terminó. El tiempo ya se nos fue muy rápido, porque la Biblia nos da claramente qué va a pasar después de la resurrección y nos habla del juicio y de realmente pero bueno, repetimos, el tiempo se nos terminó y el tiempo pues es desafortunadamente nuestro enemigo en ese aspecto, pero queremos agradecer sinceramente a todas las personas que amablemente conectadas con nosotros vía internet estuvieron sintonizando nuestro programa, o también localmente aquí en Los Ángeles, y pues les queremos agradecer y mandar muchos saludos. Entre las personas que quiero mencionar que estuvieron conectadas con nosotros, por ejemplo, mandamos saludos a Itzel Jara, que no nos especifica de dónde es, pero le damos las gracias por acompañarnos también en el programa y habernos escuchado. Mandamos también saludos también para México, nos están escuchando y sintonizando también el día de hoy para aquellos lugares de Nayarit. Le damos las gracias a Neidi que nos estuvo sintonizando y lo esperamos para el día de mañana también estén con nosotros en su programa Nosotros Conversamos. Que Dios sea el que los bendiga. Dios les bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9.
Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.